Alejandra Magluf se acerca a centímetros de la cara de Andrea del Boca, le apunta con el dedo índice y le grita con una sonrisa burlona que ella se queda y la diva se va, momento en el que Andrea pierde por completo la cabeza. Se abalanza sobre ella entre insultos y empujones, mientras los gritos resuenan por toda la casa y el pánico se apodera de los demás, participantes que corren a separarlas. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este video. Para entender cómo se llegó a este nivel de violencia verbal y tensión física en Gran Hermano Argentina Generación Dorada, tenemos que retroceder varios días y analizar el clima que se vivía en la casa de Telefe. Un clima que venía cargado de miradas cruzadas, susurros en el jardín y estrategias que estaban a punto de estallar en 1000 pedazos. Todo comenzó el lunes, cuando Santiago del Moro reunió a todos los participantes en el living principal para llevar a cabo la dinámica de nominaciones de la semana, una semana que se preveía complicada para Andrea del Boca, ya que su nombre había sonado con mucha fuerza en los pasillos y en las conversaciones de baño. Andrea estaba nerviosa, caminaba de un lado a otro y se la veía claramente incómoda con la postura de Alejandra Magluf, quien durante los últimos días había liderado un grupo que buscaba sacar a la actriz del juego por considerarla una figura que no aportaba al dinamismo cotidiano de la convivencia. Cuando Santiago del Moro empezó a leer los resultados de la salvación, el silencio en la casa era absoluto. Se podía que escuchar hasta el zumbido de las cámaras. Los primeros nombres en salvarse fueron Emanuel Di Gioia, Jennifer Pincoya Galvarini y Manuel Manu Ibero, lo que generó un suspiro de alivio en una punta del sofá, pero Andrea seguía con la mirada fija en el piso, mordiéndose las uñas. Luego se salvaron Catalina Titi Cherkassky, Janina Sili y Luana Fernández, y la tensión empezaba a subir de tono porque el grupo de los nominados se reducía y el nombre de Andrea seguía sin aparecer. Santiago hizo una pausa dramática, miró a las cámaras y luego a los participantes, y anunció que la siguiente casa salvada era Alejandra Magluf. En ese instante la reacción de Magluf fue inmediata y calculada. Se paró de un salto, abrazó a Tamara Paganini y a Brian Sarmiento, pero en lugar de quedarse en su lugar, decidió caminar directamente hacia el sector donde estaba sentada Andrea, quien acababa de escuchar su nombre como parte del grupo de riesgo junto a Juan Icar, Gisela Scipio Pintos y Solange Sol Abraham. Lo que hizo Magluf a continuación fue lo que encendió la mecha de la pólvora, porque al pasar al lado de Andrea se detuvo, la miró de arriba abajo con una actitud condescendiente y le susurró lo suficientemente fuerte como para que todos los micrófonos de la casa captaran la frase, diciéndole que se fuera preparando las valijas, porque el público ya estaba cansado de sus actitudes de diva. Andrea, que venía de una semana de encierro, falta de sueño y una presión mediática brutal, sintió que esa era la gota que rebalsaba el vaso. Se paró de golpe, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, y le exigió a Magluf que repitiera lo que había dicho, pero Magluf, lejos de amedrentarse, decidió festejar su salvación justo en la cara de su rival, levantando los brazos y gritando que ella era intocable y que Andrea era historia pasada. Ahí fue cuando Andrea perdió el control, cruzó el living en 2 zancadas y la encaró cara a cara, gritándole que no se animara a faltarle el respeto en su propia casa, y cuando Magluf volvió a sonreír y le dijo que se calmara porque le iba a dar un ataque, Andrea la empujó con ambas manos en el pecho, lo que desató el caos absoluto. En segundos, la casa se convirtió en un manicomio, con Cincia Francisquielo y Charlotte Canilla tratando de agarrar a Andrea por los brazos para que no le pegara un tirón de pelo a Magluf, mientras que Sebastián Cola y Matías Hansen se ponían en el medio para proteger a Magluf, quien seguía provocando desde atrás de sus compañeros, diciendo que Andrea era una desequilibrada. Juan Carlos José López y Mariela Prieto intentaban calmar los ánimos pidiendo que bajaran la voz, pero los insultos volaban de un lado a otro, con Andrea acusando a Magluf de ser una cobarde que solo se animaba a hablarle cuando tenía el respaldo de los hombres, y Magluf respondiéndole que el problema no era ella, sino la insoportable personalidad de la actriz. La situación fue tan grave que la producción tuvo que intervenir por los parlantes de la casa, con la voz de Santiago del Moro pidiendo que se separaran inmediatamente y advirtiendo que cualquier agresión física tendría consecuencias directas en el juego, lo que obligó a Manu Ibero y a Nenu López a llevarse a Andrea al dormitorio de las mujeres, mientras que Leandro Nigro y Steffi Pereira acompañaban a Magluf a la cocina para que se calmara. Durante las horas siguientes, la casa vivió un clima de guerra fría, con bandos completamente marcados y nadie atreviéndose a cruzar palabra con nadie por miedo a que estallara un nuevo conflicto. Andrea, encerrada en el baño,
lloraba desconsoladamente frente al espejo, hablando sola y diciendo que no iba a permitir que nadie le faltara el respeto, que ella era una leyenda y que una desconocida no podía humillarla de esa manera. Por otro lado, Makhlouf daba su versión en el jardín rodeada de sus aliados, asegurando que ella solo había dicho la verdad y que si Andrea se había puesto así era porque en el fondo sabía que merecía irse, argumentando que en la casa no se podían tener privilegios solo por el apellido que uno lleva. Cuando llegó el momento del confesionario, ambos tuvieron que dar sus explicaciones a la producción. Andrea entró alterada, diciendo que Makhlouf la había buscado y que ella solo se había defendido de una provocación miserable, pidiendo que se revisaran las cámaras para ver cómo Makhlouf se había burlado de su situación denominada. Makhlouf, por su parte, entró mucho más tranquila, alegando que su festejo era genuino por su salvación, y que si Andrea se había sentido atacada, era un problema de su propia inseguridad, negando que hubiera habido intención de generar un conflicto físico. Este episodio marca un antes y un después en la edición de Generación Dorada, porque demuestra que la convivencia está al límite y que las estrategias de juego a veces cruzan la línea de la falta de respeto personal. Ahora, dando mi opinión personal sobre todo este caso, tengo que decir que me parece que ambos participantes cometieron errores gravísimos que los terminan perjudicando a los ojos del público. Por un lado, entiendo la frustración de Andrea, estar encerrada, sentir que el juego te come y que te marcan como el chivo expiatorio es una presión psicológica tremenda, pero perder las formas, perder la cabeza y llegar al punto de querer agredir físicamente a una compañera solo porque te provoca, te termina quitando toda la razón. Andrea tiene que entender que Gran Hermano es un juego de resistencia mental y que las provocaciones son parte del arsenal de los demás. Jugadores, si no puede bancarse que le hablen de frente, quizás no está preparada para estar en la casa. Por otro lado, la actitud de Makhlouf me parece sumamente peligrosa y sinceramente de muy mal gusto. Festejar tu salvación en la cara del que está sufriendo por quedarse, burlarte de su situación y buscar el roce físico o el insulto directo no es jugar. Es buscar el conflicto por el conflicto mismo, y eso a la larga el público lo termina castigando. Makhlouf se cree muy viva por haber tocado la tecla justa para desestabilizar a Andrea, pero se le puede volver en contra porque la gente no perdona la crueldad gratuita. En un reality show, la empatía y el saber estar son tan importantes como la estrategia, y en este cruce los dos salieron perdiendo, dejando en evidencia que la casa está que arde y que cualquier chispa puede volver a incendiar todo. Además, hay que tener en cuenta el rol de los demás compañeros, que en lugar de actuar como verdaderos mediadores, muchos se sumaron al caos o miraron como espectadores de un circo que les conviene para ganar pantalla. La falta de liderazgo en la casa es evidente, y esto termina pasando factura cuando las emociones explotan de esta manera tan descontrolada, vergonzosa para todos los que están adentro.